Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa, Ni Más Ni Menos. Hoy un importante día para la patria porque hoy celebramos el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez. Francisco del Rosario Sánchez nació el 9 de marzo de 1817 en San Juan de la Maguana. Este día se cumplen al día de hoy 206 años de su natalicio. Sánchez, padre de la patria, junto con Matías Ramón Mella y Juan Pablo Duarte, el más importante de ellos, fue líder y estratega político. Fue uno de los aportes más importantes que tuvo la independencia nacional. Inclusive sustituyó a Juan Pablo Duarte cuando no que lo sustituyó, sino que prácticamente se hizo cargo del grupo independentista cuando Juan Pablo Duarte tuvo que salir del país. Proclamó la independencia el 27 de febrero y ello le catapulta como uno de los hombres más importantes en esta independencia. Francisco del Rosario Sánchez fue un gran estratega político, tuvo varias ocupaciones. La más importante fue que combatió al ejército invasor, al ejército que mancillaba el territorio nacional con ahínco, con una vocación independentista que rayaba en su gran carácter. Francisco, que muchos dicen que no es del Rosario Sánchez, sino que es Sánchez del Rosario. Francisco Sánchez del Rosario tuvo una gran oportunidad de servirle a la patria y la aprovechó. Fue fusilado prácticamente en el sur del país. No recuerdo la población ahora, de un municipio de San Juan de la Maguana, que es la provincia que lo vio nacer. Y hay que hacerle honor a Francisco del Rosario Sánchez. Nuestros padres de la patria cumplen años prácticamente en meses consecutivos. El 26 de enero celebramos el aniversario de Juan Pablo Duarte, 25 de febrero de Matías Ramón Mella y hoy 9 de marzo de Francisco Sánchez del Rosario. La historia debe enseñar, no como nos daban a nosotros la historia, los que vivimos, que somos mayorcitos en esta época, y se debe enseñar la historia como lo que es. Es una epopeya que vivió el país y que tuvo grandes e importantes ciudadanos que se dedicaron a luchar por su patria. No eran santos, no eran prodigios, no eran dioses, eran hombres y mujeres que decidieron que la República Dominicana tenía que ser libre, independiente, sobre todo un Estado soberano. Y por eso entregaron su vida, sobre todo Francisco Sánchez del Rosario. Es importante señalar que un día como hoy también prácticamente celebramos el Día del Ministerio Público, ya que Francisco del Rosario Sánchez fue fiscal en el Tribunal de Apelación de Santo Domingo, por lo que hoy se celebra el Día Nacional del Ministerio Público. Estas imágenes de la Procuradora General de la República, Miriam Germán, cuando depositando una ofrenda floral en el altar de la patria en honor a Francisco Sánchez del Rosario, afirma que en los actuales momentos se encuentra en una presión mediática el Ministerio Público para la solución de los diferentes casos que están en curso, incluyendo los de presuntos actos de corrupción. Entiende que la sociedad quiere ver justicia,
sentirse protegida por los actores del sistema cuando se le violentan los derechos colectivos más fundamentales y que no se debe defraudar. Ahora bien, ese anhelo de justicia no nos debemos desviar el camino de la verdad jurídica. Y esta alusión la hace precisamente en un llamado de atención, eso es lo que yo interpreto y se debe interpretar, al Ministerio Público que está operando en el país actualmente y que sentimos que la verdad jurídica de ellos es mediática, no es jurídica en función de la aplicación en la jurisdicción, sino en la prensa, en los medios de comunicación, en las bocinas o voceros. No nos desvíe del camino de la verdad jurídica, reitera la magistrada, y dice que es un clamor que responde a los altos niveles de frustración producto de la impunidad que ha imperado por años en la República Dominicana. La magistrada también, Germán Brito, habló en esos términos cuando pronunció un discurso en el altar de la patria, donde presidió un acto de izamiento de la bandera, depositar una ofrenda floral con motivo del Día Nacional del Ministerio Público. Destaca el reconocimiento en la justicia, destaca que el reconocimiento de la justicia solo se sostiene sobre la base de un accionar íntegro, imparcial, que demuestre efectividad en la persecución de los procesos penales. Empresa que al asumir su mandato, se expresa que al asumir el mandato de Procuradora General de la República, se propuso restaurar la confianza en el Ministerio Público, levantar su moral institucional al tiempo de expresar que los errores del pasado han hecho mella en el prestigio que, por su naturaleza, posee el órgano acusador del Estado. Pero no todo es negativo. Tenemos muchas victorias que celebrar, pues al resaltarla y a celebrarla con entusiasmo. Importantísimo estas declaraciones de la Procuradora General de la República, más bien esta locución que giró expresando el sentir que desde hace tiempo está pronunciando Miriam Germán, con el objeto de que el Ministerio Público cumpla con su cabal rol, que es el de accionar en pro de la justicia a través de la investigación, del sometimiento de los actos dolosos o delictivos, pero que estos a su vez se correspondan y que el Ministerio Público sea un representante real de las ansias, no solamente de que no exista impunidad, sino de que los hechos punibles sean verdaderamente sancionados como expresa la Constitución de la República y las leyes que amparan o que deben amparar la protección de la ciudadanía en un Estado democrático y de derecho como clama nuestra Constitución de la República. El Ministerio Público empoderado debe ser además a cargo y descargo. Si el Ministerio Público sabe que una persona o se da cuenta que una persona o que no tiene las pruebas suficientes para cargar la culpa a un imputado, pues no lo someta. Recabe la información adecuada, recabe las pruebas adecuadas para que la presente realmente y podamos decir que tenemos un órgano persecutor del crimen y el delito que se corresponde con las ansias de libertad del pueblo dominicano. Porque eso es libertad. Cuando usted logra extraer de la sociedad la anomia social, es libertad. Cuando usted logra erradicar los males, porque la gente le teme a la justicia, eso es libertad. Cuando podemos decir, tenemos un Estado que nos representa.
porque eso es el Ministerio Público, es el representante del Estado ante la jurisdicción. Nosotros con esto nos vamos a nuestra primera pausa, pero en breve continuamos con más del contenido que hemos preparado para usted en este su programa, Ni Más Ni Menos. No le cambie. Gracias por mantenerse con nosotros. Ni más ni menos. Hemos hoy extraído una información importantísima de salud que establece el Ministerio de Salud Pública y la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la República Dominicana. Y en su nombre, el doctor César López se sumó al llamado de salud pública para que los padres, madres y tutores acudan a los centros de vacunación, a ampliar la inoculación a las niñas con edades de entre 9 y 14 años contra el virus del papiloma humano, VPH. Es el principal responsable del cáncer cérvico-uterino, segundo de mayor incidencia en la población femenina. Este llamado que hace esta sociedad junto con el Ministerio de Salud Pública, es importante que la sigamos, que usted padre, usted madre, usted abuelo que tenga una niña o ya adolescente entre 9 y 14 años, que se aplique una dosis y que a los 6 meses se aplica la segunda dosis. Reiteran que si la joven ya adolescente tiene más de 15 años, debe aplicarse una tercera dosis cada 6 meses. O sea, la primera, a los 6 meses la segunda. Las menores de 15 años. Si tiene 15 años o más, debe aplicarse 3 dosis, una cada 6 meses. ¿Qué logramos con esto? Bueno, pues evitar el cáncer uterino. La mayoría de los países del mundo que han podido erradicar el cáncer de cuello uterino lo han logrado haciendo vacunación oportuna. En el país y a nivel mundial esta vacuna cuesta mucho dinero. El costo de manera privada en la República Dominicana también representa una carga, pero el ministerio la aplica de manera gratuita. El Ministerio de Salud Pública llama a vacunar, reiteramos, a las niñas de 9 a 15 años, de 9 a 14 años realmente. Aplicarse 2 dosis. Si tiene 15 o más años debe aplicarse 2 dosis, reiteramos, 3 dosis. El objetivo del inmunológico es subir las defensas para prevenir esta enfermedad y nos referimos al virus del papiloma humano, que es el que provoca el cáncer de cuello uterino. Con la aplicación de este inmunológico se adquieren anticuerpos con mejores resultados si se aplica en niñas de entre los 9 y 14 años, las cuales requieren de 2 dosis en un intervalo de 6 meses. Miren, yo conozco jóvenes e inclusive tengo una amiga que hace mucho tiempo, hablamos de cerca de 20 años, pasó serias dificultades con una niña prácticamente de 14 años que adquirió el virus del papiloma humano y tuvo un principio de cáncer uterino que fue extirpado con éxito. Ya esa niña en ese tiempo, una mujer de más de 30 años, pero si se hubieran descuidado hubieran tenido serios problemas. Hay que evitar porque es la segunda causa de muerte en las mujeres, sobre todo en jóvenes. Y es importante que atendamos este requerimiento del Ministerio de Salud Pública para prevenir, reiteramos, el virus del papiloma humano, que es muy difícil de detectar. Prácticamente no existen pruebas para detectar el virus del papiloma humano. Hay mucha gente que inclusive vive con él. Si usted lo googlea,
busca información del virus del papiloma humano, usted se da cuenta que sobre todo las niñas, las jóvenes o la mujer se da cuenta que lo tiene cuando desarrolla el cáncer. Por eso es que hay que prevenir el contagio del virus. Los hombres que pueden ser transmisores y pueden tenerlo y pueden transmitirlo y prácticamente no se da cuenta. Esa es información que usted puede conseguir, reitero, en Google o acudiendo a revistas o libros científicos en este tenor. Vamos a cuidarnos de eso, vamos a prevenir a nuestras niñas y nuestras adolescentes a que eviten este mal recibiendo esta vacuna, sobre todo que es gratis. Mire, y ojalá en este tenor que no aparezcan los enemigos de las vacunas como aparecían diciendo que la vacuna aguaba la sangre, la del COVID-19, o que ponía la sangre en pelotitas, que la gente que mataba del corazón. Ojalá que no aparezcan con esta campañita ahora los antivacunas. Una noticia importante, en otro orden de ideas, ya que comunicó el gobierno a través de sus comunicadores, de sus informadores, es que se reunió, desde hace mucho tiempo se ha estado reuniendo el Comité Nacional de Salario. El Comité Nacional de Salario es una institución extrapoder que conforman representantes del empresariado a través del CONEP, representantes de los sindicalistas y el gobierno que funge como mediador a través del Ministerio de Trabajo. Pues en una reunión encabezada por el presidente de la República, el Comité Nacional de Salarios, en consenso con los sindicalistas y el empresariado nacional, acordó ayer el aumento de un 19% al salario mínimo para los empleados privados no sectorizados. Los empleados privados no sectorizados son todos menos los empleados de zona franca, menos los empleados de la construcción, entiéndase albañiles, gente que bregan con la construcción, ya sean con pico y pala o con una plana, pegando bloques o empañetando. Y los empleados de turismo, del sector turismo, de bares, hoteles y restaurantes. Esos son los sectorizados. Los no sectorizados son los demás. Todo empleado que trabaje en una empresa que no tenga que ver con hotelería, con bares, con restaurantes o con construcción, es un empleado no sectorizado. Pues en este tenor, el ministro de Trabajo, Luis Miguel Decán, informó que el aumento tendrá efecto a partir del próximo mes de abril, con un alza del 15% y posteriormente, desde el 1 de febrero del año 2024, tendrá un incremento de un 4% para las grandes, medianas y pequeñas y microempresas. Mientras el presidente dijo que con el consenso a través del diálogo tripartito, conformado por sindicalistas, empresariados y el Ministerio de Trabajo, como mediador, los empleadores demostraron una vez más su compromiso social con el verdadero desarrollo social del país. ¿Verdad, presidente? Bueno. Con el aumento del 15%, las grandes empresas con salario mínimo de 21,000 pesos pasarán a pagar 24,150 para un incremento de 3,150. Las medianas pasan de 19,250 a 22,138 para un aumento de 2,887 con 50 pesos. Las pequeñas empresas con salario mínimo de 12,900 pesos aumentarán a sus empleados 1,935 pesos, colocándose en 14,835, mientras las microempresas con un salario mínimo de 11,900 pesos aumentarán 1,785 para situarlo en 13,685 pesos. Cuando se aplique el 4%, o sea, a partir, esta escala de salarios que le hemos enumerado, es a partir del 1 de abril, o sea, de abril próximo.
Cuando se aplique el 4% restante, o sea, en febrero de 2024, las empresas grandes pagarán 25.116, las medianas 23.023 pesos, las pequeñas 15.428 y las micro 14.232. Este balance es solamente para empleados con el salario mínimo, porque hay algo que debemos señalar, y es que el Comité Nacional de Salarios, que se reúne cada 2 años con estos fines por mandato de la Constitución de la República para evaluar el índice de precios al consumidor y subir los salarios de acuerdo a la escala de elevación del costo de la vida, lo hace solamente para empleadores o empleados y empleadores con salario mínimo. Importante es señalar que en los 2 años que esto debió hacerlo el Comité de Salarios en julio próximo, o sea que se adelantaron realmente unos julio, junio, mayo, abril, se adelantaron 4 meses, y esto por las situaciones de calamidad que están pasando los trabajadores, sobre todo que tienen limitados salarios, sobre todo con un costo de la vida muy elevado. No sé qué pensarán hacer en ese contexto las empresas, los empresarios privados, con los demás salarios que no son el mínimo, porque hay gente, por ejemplo, de las grandes empresas, cuyos salarios mínimos rondarían los 25.000 pesos. Hay empleados que ganan 28, 26, 27, 28, 30.000 pesos, que merecen una reposición del salario real, porque efectivamente ni con esto se alcanza la canasta básica que valora o evalúa el Banco Central, que es quien hace las mediciones sobre la canasta básica para el primer quintil, que es el más empobrecido. Otra cosa que cabe señalar es que la mayoría de la población dominicana no tiene ingresos directos porque no tiene un trabajo fijo. Casi el 60% de la población dominicana con edad activo, laboralmente hablando, no tiene un salario fijo. No tiene un salario fijo y vive del día a día de lo que produzca. Naturalmente, en ese renglón estamos los abogados, los periodistas independientes, los comunicadores que tienen independencia de realización. Por ejemplo, quien les dirige la palabra no es periodista, hace comunicación. Los médicos, los ingenieros que no son empleados, o sea, que no es solamente el chiripero el que sale a vender al día a día para buscar el sustento de su familia, sino profesionales liberales también. Pero vamos a esperar, porque deberá haber una recomposición de los salarios en todos los niveles. En otro orden, señor, el país, de cara a la reunión que tuvo el presidente de la República con las personas que invitó para que se reunieran en el Palacio Nacional para discutir lo que el presidente de la República propuso como forma de enfrentar la migración desbordada de los haitianos a la República Dominicana. Recordemos que el presidente, en su discurso, en su alocución, invitó a la oposición, a los sectores liberales, a las organizaciones no gubernamentales, a unas reuniones en el Palacio. En la primera ocasión el PLD no asistió, dijo que realmente no había motivos para asistir, que el presidente debía, como jefe de Estado, enfrentar esta situación. Luego arguyeron que no recibieron formal invitación, a que sí. La Fuerza del Pueblo y el PRD sí asistieron a esa primera reunión, pero luego no asistieron porque dijeron que era más de lo mismo.
hace un año justamente se invitó a estos mismos grupos al Palacio Nacional y la mayoría o casi todos fueron y alegan estos partidos de oposición que realmente no se tomó en cuenta nada y que el gobierno no hizo nada. Pero en esta reunión, en un acuerdo con los partidos políticos presentes en el diálogo del Pacto de Nación, el Poder Ejecutivo decidió volver a los escenarios internacionales en búsqueda de que estos brinden su mano amiga para hallar una solución a la crisis geopolítica o sociopolítica haitiana. Tras una reunión que se extendió por más de 2 horas, realizada a puertas cerradas en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional, se decidió que de las 4 mesas técnicas anunciadas para ser conformadas dentro de la que se encargará de política exterior, se formarán 2 subcomisiones que viajarán a Estados Unidos y Europa. Esas subcomisiones van a visitar las principales instituciones relacionadas con el tema. Una comisión para visitar a Washington, el Capitolio, una visita de la Organización de Estados Americanos, OEA, la cual es importante en su papel en este proceso, y la visita a las Naciones Unidas y otra que vaya a Europa, a Bruselas, donde está la sede de la Unión Europea. Expresó Eddie Olivares, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, quien otra vez fue el escogido para las declaraciones sobre lo ocurrido en la reunión. Mire, 2 cosas importantes. El presidente Luis Abinader ha sido el que con más ahínco ha denunciado internacionalmente la situación por la que atraviesa el país, más aún por las presiones de organismos internacionales y de grandes potencias como Estados Unidos, Canadá y de la Unión Europea. Y lo ha denunciado en todos foros internacionales. Y esta decisión del presidente, que está muy preocupado, tiene mucho que ver también con las debilidades que hemos demostrado ante el imperio norteamericano, que viene y hace lo que le da, y discúlpenme el término, su maldita gana en nuestro país. Nos enviaron una jefa del Comando Sur, radicada en Panamá, que vino y prácticamente instruyó al presidente a que sometiera un proyecto de ley ahí, que nos obliga a que seamos sede de violaciones prácticamente, que nos convirtamos en un refugio para indocumentados haitianos. Pero recientemente una subdirectora del Departamento de Estado vino con unos militares ahí a visitar, a pasarles revista a la frontera dominicana, preocupada por los haitianos. Vayan a Haití. Vayan a Haití a preocuparse por los haitianos. No es aquí que tienen que preocuparse por los haitianos. Es por los dominicanos que tienen que preocuparse el Estado dominicano. Pero hay otra cosa. La oposición no quiere participar, presidente. Quien tiene la responsabilidad de aplicar las políticas migratorias que manda las leyes de migración y sobre todo la Constitución de la República, es el Estado dominicano, y usted, presidente, como jefe de Estado de la República Dominicana. El que venga atrás que arree. Yo no creo que tenga que discutirse esa situación en el Palacio. Yo creo que cada quien que juzgue, que cumpla su rol. Por ejemplo, Leonel Fernández, desde mi punto de vista, el gobierno de Leonel Fernández fue irresponsable al tratar esta situación. ¿Por qué fue irresponsable? Porque se dio una ley en el 2007 y es en el 2011 cuando se hace el reglamento de aplicación, prácticamente el 2012, para que el gobierno que lo sustituyó lo aplicara. No hizo nada, absolutamente nada, respecto a la migración haitiana. Y Danilo Medina se vio compelido, inclusive se publicó la ley 168-13, una resolución y una ley, y prácticamente se documentó a muchísimos
ciudadanos haitianos ilegales que estaban en el país. En esta decisión del presidente, inclusive el único país del mundo que ha dotado de documentación a extranjeros ilegales a todo costo es en la República Dominicana. Y nosotros tuvimos que cargar con eso. Y cargamos con eso ante la presión de organismos internacionales. De forma y manera que nosotros hicimos y hemos hecho más de lo que hemos podido hacer, porque tenemos serias debilidades en la estructura social dominicana. El tejido social dominicano no resiste más presión. No resiste más presión porque inclusive dicen que los dominicanos no queremos trabajar. Pero no queremos trabajar porque los salarios que paga el empresariado dominicano, sobre todo en ciertas labores, no son los adecuados. Y ese mismo empresariado dominicano, sobre todo el de la construcción y el empresario agrícola, es el que usa la mano de obra ilegal para haitianos. Pero tan sencillo como eso, como esto. Fíjense que el Estado dominicano o el gobierno dominicano, a través de la aplicación de su política migratoria, ayer, nada más y nada menos que ayer, desmontaron de un microbús 18 inmigrantes haitianos indocumentados. 18. Porque no se está castigando como se debe tampoco a los traidores, como dijera Juan Pablo Duarte. Los traidores, esos que tienen mafias organizadas para transportar ilegales haitianos. Eso es increíble, pero es la realidad. Estamos ante una debilidad de un Estado que es temeroso ante las presiones internacionales. Presidente, tome el toro por los cuernos, aplique la política migratoria en defensa del Estado dominicano y olvídese del mambo. El que venga atrás que arree, el que no quiera participar, que no participe. Porque además no es necesario, porque el instrumento de aplicación de la ley lo tiene el Estado y los administradores del mismo. Los partidos de oposición no tienen nada cómo aplicar la ley. A no ser que como Abel, que decidió desmantelar todas las casuchas que tenían los haitianos, inclusive en el Parque Central de Santiago, había prácticamente tiendas de campaña, gente viviendo ahí. Ahí se empantalonó Abel y le derrumbó las casuchas y no le ha permitido que anden deambulando y poniendo tarantines donde quiera. Pero es lo único que puede hacer porque él no tiene calidad para deportar a nadie. Pero miren esto tan sencillo. Médicos Sin Fronteras cierra su hospital en Haití. Médicos Sin Fronteras es una organización internacional que lleva a sectores pobres, muy pobres, o a países muy pobres, ayuda médica en requerimientos de salud, sobre todo. Recordemos que Haití es víctima y ha sido víctima de prácticamente muchas inclemencias. Por suerte el COVID les tiene miedo a la pobreza extrema, al parecer, porque en Haití, y no solamente en Haití, en los países africanos parece que la piel negra es, a pesar de que nosotros tenemos el negro atrás de la oreja, pero no tenemos el gen completo de la negritud, y parece que, porque en África tampoco se dieron tantos casos en todos esos países africanos de COVID, pero sí hay en Haití hay mucho cólera, de todo lo que puede tener, toda enfermedad que puede ser generada e incubada en la pobreza. Médicos Sin Frontera anunció ayer el cierre temporal de su hospital en el poblado chabolista de City Soleil, debido al deterioro de la situación de seguridad en Haití, dentro del ya grave contexto de la crisis que padece el país. La violencia se extiende de forma muy preocupante en todos los
distritos de la capital haitiana, con la población atrapada en el fuego cruzado entre bandas armadas y sin más remedio que huir de sus hogares. Estamos viviendo, dice Médicos Sin Fronteras, los efectos de la guerra a pocos metros de nuestras instalaciones. Nuestro hospital no ha sido un objetivo directo, pero hemos sido una víctima colateral de los combates, ya que el hospital se encuentra en primera línea de fuego en la lucha de las bandas por controlar el territorio, declaró Vincent Harris, integrante de Médicos Sin Fronteras. La organización afirmó que no puede garantizar la seguridad de su personal ni de sus pacientes debido a las grandes luchas que estas bandas tienen. Ahí es que tienen que ir los Estados Unidos y Canadá y la Unión Europea. Invadirlo si quieren invadirle, porque el mismo gobierno, lo poco que queda de gobierno en Haití, han pedido que las fuerzas invadan para controlar todo este desastre. Nosotros nos vamos a nuestra segunda y última pausa y cuando retornemos tenemos mucho más del contenido de su programa, ni más ni menos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, la actividad política ha estado acrecentándose cada día, muy a pesar de que los espacios para la actividad proselitista no se han abierto todavía de cara a lo que establece la ley de elecciones, la ley que regula la actividad electoral de los partidos políticos. Prácticamente hay 3 candidatos escogidos, aunque no se han celebrado convenciones y solo el PLD hizo una especie de acuerdo nacional para determinar que iba a ser su candidato. Todos sabemos que Luis Abinader, el presidente de la República, irá por 4 más en su Partido Revolucionario Moderno y los aliados que puedan concitar, que Leonel Fernández será eterno candidato, en este caso de la Fuerza del Pueblo, aunque pensamos que él debe agotar su última oportunidad ya, y Abel González, el más joven de los 3, será candidato por el Partido de la Liberación Dominicano. Cada uno de estos principales partidos de seguro considerará apoyo de algunos aliados. Toda la denuncia que se ha hecho de compra de voluntades por parte del gobierno se ha hecho siempre porque nuestros partidos políticos ya no fundamentan, su militancia no se fundamenta en ideologías. Las ideologías fueron mandadas a guardar y esto nadie lo va a deshacer. Y se van de un partido al otro, sobre todo se van al que está en el poder. Y la mayoría de los aliados que va a llevar el PRM fueron aliados del PLD. Porque nadie se va de un partido como el PLD o la Fuerza del Pueblo, se va al partido de Opción Democrática o se va a Alianza País. No, que son partidos que hasta cierto punto conservan ciertas ideologías, que más bien conservan ciertos principios morales y éticos en el accionar. Pero no van a ir porque saben que no van a tener ganancia. La gente va detrás del presupuesto y detrás del presupuesto se concitan todos esos apoyos. Pudiera ser que de verdad se estén dando algunas gratificaciones. Yo pienso que no necesariamente. Lo que sí pueden haber es ofertas. Por ejemplo, desde hace tiempo se está hablando, ya que hay muchos alcaldes y exalcaldes que han estado dando el paso, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, dando el paso para apoyar al PRM,
Tenemos el caso, por ejemplo, de Guarocuya Cabral, que hace tiempo se ha dicho que iba a pasar al PRM, que iba a pasar, que iba a pasar. Hasta ahora no se ha dado. Vuelven a recrudecerse los comentarios de que el PRM pudiera llevar a Guarocuya Cabral. Ayer y antes de ayer andaban estos rumrunes. El alcalde Cabral no dice nada respecto a eso, no, lo hace que se sonríe. Usted le pregunta y él se sonríe, que no, que lo que está es empeñado en hacer una buena gestión. Ahora el PRM tiene otros aspirantes. Por ejemplo, en un principio se dijo que Heriberto Grullón sería el candidato que apoyaría un fuerte sector del PRM. Heriberto no quiso, luego se barajó a Sandy Méndez, supuestamente tampoco quiere. Y ahora han lanzado una campaña con un joven, Wayner Lizardo, es un empresario automotriz de Moca, sin mucho arraigo político, que yo particularmente no conocía de su accionar político, a pesar de que está ligado a dos familias muy políticas y realmente no tiene trayectoria de ejecuciones de lucha diaria. Y por otro lado, Robert Espaillat, que es un afanoso de la actividad política, quien prácticamente controla el sector salud en la provincia de Espaillat, aspira también a ser candidato. ¿Qué pasará? La ley electoral establece, y ya la Junta Central determinó, que en 45 días, a partir de los cuales van como 7 u 8, a mediados de abril deberán decidirse los partidos políticos la modalidad de elección de sus candidatos que deberán acoger. Y yo entiendo, metiéndome en lo que no me importa, porque no milito en ningún partido político, ni estoy en ningún padrón de ningún partido político, gracias a Dios, que la forma más idónea de conseguir candidatos verdaderamente, no solamente potables, sino con apoyo popular, es yendo a una convención. Y que los miembros de cada partido, y que debieran ser cerradas también, estas convenciones, no diga que abiertas, que voten todo lo que no están en los padrones, en el padrón de los demás partidos, sino con su militancia, para que tengan los candidatos idóneos, que no existan imposiciones, que naturalmente el que tenga una mejor estructura organizativa o que haya hecho mejor trabajo en la base de los partidos políticos logre ser los verdaderos candidatos, y que no suceda como ha sucedido en Moca, que por lo menos 3 alcaldes o 3 aspirantes a la alcaldía han perdido por fuerzas realizadas dentro de su propio partido. Tuvimos el caso de Guarocuya cuando compitió con Remberto. A Guarocuya no le ganó el PRD, que en esa época representaba Remberto, sino le ganó el PLD con un sector del danilismo que se oponía a Guarocuya. Posteriormente Ángel López lo derrotó el PRM con un sector que no lo apoyó. Pero antes a Diloneo Valle, que fue candidato por el PLD, lo derrotó parte del mismo PLD. Ojalá que estas cosas no se den y que la gente sea respetuoso con la decisión de su partido. Por hoy terminamos. Gracias. Les esperamos mañana, como de costumbre, en una emisión más de su programa, Ni Más Ni Menos. Manténganse ahí para que continúen informándose con Dalia Grullón sin rodeos. Buenas noches.